Buenas tardes a todos los presentes. Quiero agradecer en primera instancia a los padres de familia que nos tomaron la palabra y están asistiendo a esta escuela de familias, liderada principalmente por la Personería Municipal de Cúcuta, que nos hizo esta bonita invitación. Quiero solicitarles a partir de este momento que por favor tengamos en silencio los micrófonos para que sea más fácil entender todas las directrices y todas estas recomendaciones que nos trae la doctora Xiomara. Recordarles también a ustedes padres de familia que la asistencia la deben reportar mediante el chat que aparece en la parte derecha de la pantalla. Ahí deben colocar el nombre del estudiante y el grado al que pertenece. También más adelante la doctora, al finalizar la charla, va a colocar un link para que podamos diligenciar una encuesta. En esta encuesta sí se van a tomar en cuenta son los datos de los padres de familia. Entonces necesitamos tener en el chat los datos de los niños en primera instancia. Y pues sin más preámbulos, quiero gratamente presentarles a la doctora Xiomara, psicóloga, experta en todo este tema de familias, quien muy amablemente y desde la personería municipal nos viene a regalar estas bonitas escuelas de familia. El día de hoy cerramos un ciclo, ella nos regaló 3 escuelas de familia y en el día de hoy vamos a hacer la última. Esperamos cerrarla con broche de oro. Espero su asistencia y participación. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia, la pueden hacer también mediante el chat. Bueno, muchas gracias, doctora, y tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos, padres de familia. Gracias, Angie, la psicóloga de la institución. La institución Mariano Ospina Rodríguez nos permitió, nos abrió las puertas a la personería municipal y se logró poder llegar a hacer estas escuelas de padres virtuales, que es algo novedoso también, tanto para ustedes como para nosotros, ¿no? Hoy ustedes son alumnos, sus hijos les enseñan cómo se maneja toda esta tecnología y hoy es una hora que ustedes están regalando para instruirse. Instruirse es todo lo que nosotros le decimos a nuestros hijos. Instruyanse, estudien, ¿cierto? Porque todos debemos actualizarnos y todos debemos eh, cambiar estrategias, mirar por qué no me funciona la que tenía con mi hijo mayor y no me funciona con el hijo menor, ¿cierto? Y entonces, ¿pero qué debo hacer? Cambiemos estrategias, por eso, y para cambiar esas estrategias tenemos que instruirnos. Cada día cada día se va colocando muchos más elementos cognitivos en el aprendizaje de todo lo que tenemos que hacer en el diario vivir y tenemos que ir a la vanguardia con todo lo que han estado estudiando todos nuestros científicos sobre el comportamiento del ser humano. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Gracias, Angie, gracias a la institución Mariano Ospina Rodríguez por abrirnos las puertas. Mi nombre es Xiomara Martínez. Soy funcionaria de la Personería Municipal, magíster en programación neurolingüística y magíster en orientación de la conducta. En nombre del doctor Martín Eduardo Herrera León, él es el actual personero municipal encargado en este momento. Un fraternal saludo para todos ustedes. Este es un proyecto que se llama Avanzando hacia el Futuro y cada día hemos ido llegando a más instituciones y donde cada día hemos llegado a abrir tanto deseo de instruirnos por parte de los padres de familia y por parte de las instituciones educativas que no damos abasto en la personería para venir a hacer estas charlas porque de verdad, padres de familia, es nuestra función como entidad pública se ha extendido hacia el brazo más importante del municipio de Cúcuta y es hacia los hogares, hacia ustedes que son los formadores de nuestros niños, son los que verdaderamente están construyendo nuevos seres, son los que están formando y forjando grandes seres humanos. El título, el tema de hoy son los vínculos afectivos. Vamos a, dígame amor. Sí, no, sí, pero no me han llegado
No, no. Claro, sí, estoy al pendiente de las aceptaciones, pero no, que lo vuelvan y lo intenten a ver. Ujú, ujú. Vamos a esperar 2 minuticos. Gracias por la espera de todos ustedes. Esto es una horita que definitivamente cada día nosotros ojalá nos pudiéramos instruir al menos una hora a la semana, ¿no? Y eso sería un éxito para todos nosotros como padres de familia. Vamos a esperar 2 minuticos a que lleguen las invitaciones de los padres de familia y podemos empezar. Mientras tanto, voy a montar las láminas de presentación. Ujú. Me avisa Angie si ya salieron las láminas, por favor. Si las están observando. Ah, bueno, gracias. Ujú. Bueno, mientras que vamos esperando que lleguen las invitaciones de los otros padres de familia, eh, el título de este tema que es tan importante, es el fortalecimiento del vínculo afectivo en la familia. Esto es un tema importantísimo. Cuando hablamos del vínculo afectivo, estamos hablando de un lazo, estamos hablando de tejer, estamos hablando de conectar, estamos hablando de cómo unimos hijos, papás, eh, abuelos, todo lo que haga parte del núcleo familiar, ¿cierto? Cuando estamos hablando del vínculo afectivo, estamos hablando de afectos. ¿Cómo vinculamos el amor o cómo vinculamos el respeto en nuestro núcleo familiar? ¿Cómo vinculamos, por ejemplo, cómo el respeto cuando se está generando una orden y nuestros hijos no nos escuchan? Estamos hablando en este momento para niños de primaria que son personas maleables todavía. Estamos hablando de la primera infancia. Y la primera infancia nos permite a nosotros llevar este vínculo afectivo a una forma como de plastilina, donde nosotros podemos manejarla y podemos hacer una forma. Le podemos dar una forma a ese vínculo afectivo. Y cuando nosotros, ahí están los conceptos que por favor les pido que las leen. Hablar del vínculo afectivo implica pensar en una relación, por eso hablábamos de conexiones, de red, de tejer. ¿Y qué conexiones? Estamos hablando de valores, amor, respeto, tolerancia, estar siempre pendientes de nuestros hijos, siempre estar dispuestos a escuchar, también estar siempre dispuestos de qué manera yo me voy a dirigir a ellos y cómo voy a permitir o cómo voy a generar que ese canal de comunicación se lleve de una manera a base del respeto, ¿cierto? Y esto cómo se teje, cómo se hace esta conexión, utilizando todos estos espacios y ese tiempo que nosotros tenemos en este momento de cuarentena. Definitivamente fue un regalo para nosotras las familias. Cuando nosotros hablamos de tiempo, era el tiempo que realmente necesitábamos para recuperar, porque ustedes se están dando cuenta, nuestros vínculos afectivos se rompieron, hay una ruptura, hay una fractura y por lo tanto, cuando hablamos de fractura, estamos hablando de que algo no se está conectando. Por eso estamos viendo tantas disfuncionalidades en valores, estamos viendo tanta violencia intrafamiliar, estamos observando cada día casos atroces, casos cada día van aumentando, ¿cierto? Ahorita no voy a hablar de estadísticas, pero más adelantico les voy a hablar de estadísticas que definitivamente cuando nosotros estamos hablando de un tema tenemos que hablar de cifras, papás. De cifras porque tenemos que caer en cuenta de cuál es la función de nosotros como padres de familia. Y no se trata relativamente de que somos puro amor, ¿cierto? Pero definitivamente esa es la base de nuestros hogares, el amor. Y cuando hablamos de amor estamos hablando de todos los valores que generan la formación de un individuo, porque también
también hablamos de ese afecto, esa calidez, de esa paciencia, de esa tolerancia que tenemos que, por ejemplo, contestarle al niño hasta 10 veces la misma pregunta que ellos nos hacen. Y cómo realmente genero ese respeto al contestar esa pregunta, ¿cierto? Y ellos se están dando cuenta de la manera en cómo yo voy a responder o yo voy a manejar esta situación. Por eso cuando ellos ven que nosotros perdemos el control, pues vamos perdiendo un poquito, papás, vamos perdiendo esa credibilidad, vamos perdiendo ese respeto, vamos perdiendo esa admiración, ¿no? Porque nosotros como padres de familia somos referentes. Cuando yo hablo de referente, estoy hablando de un faro, estoy hablando de un padre de familia que realmente se convierte en el centro del núcleo de la familia. Y si nosotros hablamos del núcleo de la sociedad, definitivamente hablamos de la familia. De ahí es donde salen las personas exitosas, amorosas, respetuosas, pero también de ahí es donde salen las personas irrespetuosas, las personas que no respetan la vida, las personas que nos llevan a nosotros a pensar en esas situaciones que hasta piensa uno de dónde sale tanta imaginación para tanta maldad, ¿cierto? Hay estrategias para el desarrollo del vínculo afectivo y nosotros, si yo me convierto en un padre referente, yo tengo que aprender de que si yo soy referente, estoy hablando de ejemplo, estoy hablando de que todo lo que yo hago, soy observador, pero también soy observado. ¿Cómo me observan a mí mis hijos? ¿Cómo me critican o cómo me admiran mis hijos? Ese faro tiene que estar bien haciendo polvo a tierra como columna vertebral de un núcleo de familia. Estoy hablando de papá y mamá. Y cuando alguno de estos pilares falta, ese pilar que está en la casa, sea papá o sea mamá, definitivamente no puede perder esa conexión al polo a tierra, de ser firme como un poste, de generar verdaderamente, visionando alrededor de él hacia el futuro, hacia las situaciones que se van presentando, porque cada día se presentan nuevos retos para nosotros como papás. Es muy importante que nosotros entendamos que cada vínculo se va transformando día a día. Esos momentos, ahora nosotros tenemos que entender que se transforman y cómo los factores externos nos están robando a nuestros hijos. Los factores externos son los amigos, los factores externos son la droga, los factores externos es la música, los factores externos es el alcohol y poco a poco eso nos va generando una fractura en donde definitivamente se desconecta algo importantísimo en un vínculo afectivo que es la comunicación. ¿Qué les estoy invitando a ustedes, padres de familia? Nosotros todos tenemos dificultades en nuestros hogares, pero si nosotros tomamos la resiliencia como esa estrategia que todo ser humano tiene para transformar cualquier situación, cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier experiencia, cualquier suceso, porque todos pasamos por lo mismo, ¿cierto? Todos estamos, el trabajo, no sé, la situación económica, las enfermedades y los factores de riesgo nos llevan a nosotros a generar muchas adversidades como factores de cambio. Pero ¿cómo voy a tomar yo ese cambio? Y mi hijo, ¿cómo ve que yo tomo ese factor de cambio para positivo o para negativo? ¿Cómo lo supero? ¿Cómo crezco con mi familia frente a esa situación? ¿Cómo apropio a mi familia frente a la escasez, por ejemplo, económica o frente a la falta de que no tengo trabajo? ¿Cómo apropio, cómo uno mi núcleo familiar frente a esta situación? ¿Cierto? ¿Cómo se crean? Ahí venimos nosotros entonces a insistir que nosotros como padres de familia coherentes y funcionales tenemos que aprender a crear los lazos afectivos que se fracturaron, ¿cierto? Y se fracturaron porque la misma sociedad nos lo va diciendo en el día a día. Cada vez que nosotros vemos un noticiero, cada vez que escuchamos radio, solamente abrimos la página del Face y de una vez empezamos a mirar
a mirar y vemos cosas escalofriantes, donde están incluidos nuestros infantes, nuestras personas adultas, nuestros padres de familia. Entonces uno dice, ¿cómo puedo tener yo esas herramientas como padre de familia frente a todo lo que estamos pasando? Y tenemos que tener ese cambio, esa transformación para reconocer cuándo ese vínculo afectivo se está llevando a lo negativo o cuando ese vínculo afectivo se está llevando a lo positivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que el vínculo afectivo no es tan bueno con mi hijo cuando yo no tengo una buena comunicación con él? Cuando mi hijo llega de la calle y se encierra en su habitación y yo le pregunto cómo está y escasitamente me contesta, bien, no conozco los amigos de él, él no me permite generar un concepto constructivo, porque yo le puedo dar un consejo a mi hijo, pero cómo él me lo va a tomar y cómo yo reconozco también ese vínculo afectivo positivo, cuando hay esa empatía entre mis hijos y yo. Como estoy hablando para papás de niños de primaria, edades, estoy hablando, debo decirles a los padres de familia que necesitamos que la maleabilidad de esos lazos afectivos se coloquen a funcionar inmediatamente. Y cuando hablamos de funcionar inmediatamente, hablamos de sentimientos, hablamos de amor, hablamos de escuchar, hablamos de comprender todo lo que pasan y piensan nuestros hijos. Hablamos de sentimientos y emociones, hablamos de situaciones en las que ellos pueden estar y mientras que para nosotros es algo, entre comillas, es una bobada, para ellos es algo importantísimo. Estamos hablando en la primera infancia de niños de 6 a 10 años, 11 años, y por lo tanto tenemos que reconocerlos o tenemos que empezar la maleabilidad a cómo me acerco yo a mi hijo para poder potenciar ese vínculo afectivo. Y si estamos hablando de potenciar un vínculo afectivo, estamos hablando del abrazo, estamos hablando del reconocimiento, estamos hablando del beso, estamos hablando de la buena palabra, estamos hablando del reconocimiento. Y cuando hablamos de reconocer, estamos hablando de que cada día vamos a hacer sentir a ese joven, a ese niño, cada día lo vamos a hacer sentir más importante. Es el concepto dentro de la programación neurolingüística. Hacer una programación a un individuo me lleva a mí a convertir mi palabra en una profecía. Y si estamos hablando de una profecía, definitivamente yo los invito a que ustedes investiguen sobre el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es algo que si nosotros lo aprendiéramos a interpretar, definitivamente seríamos muy cuidadosos de lo que nosotros hablamos o le diríamos a nuestros hijos, porque el efecto Pigmalión es la profecía del autocumplimiento. Si corres te vas a caer, yo ya se lo estoy diciendo. Si no estudias vas a perder el año, yo ya estoy haciendo una profecía de una acción. El niño no necesita realmente trabajar mucho porque yo ya le estoy yo ya le estoy construyendo un final. Yo ya le estoy diagnosticando y diciendo, si no estudias vas a perder el año. Entonces el niño dice, entonces ¿para qué estudio si ya lo voy a perder? ¿Sí ven? Porque tenemos que aprender a interpretar o aprender a dar un consejo constructivo sin hacerlo de manera destructiva. El efecto Pigmalión nos permite a nosotros a manejar esa forma de comunicarnos con ellos, ¿cierto? Dentro de los niveles lógicos en la programación neurolingüística está el ser. El ser es intocable, papás. El ser es intocable, el ser yo soy. Yo soy importante, yo soy un niño, yo soy un ser maravilloso. ¿Cómo me interpreto yo como ser, como individuo, desde mi propia perspectiva? Entonces, es muy triste preguntarle a un niño de 8 o 9 años, ¿tú en qué eres bueno? Y el niño tiene la respuesta en nada. ¿Y por qué tú tienes esa respuesta? ¿No? Mi mamá y mi papá me dicen que yo no sirvo para nada. Ella tiene un concepto que está totalmente creído
en su autoestima. Ese ser se está lesionando y nosotros sin saber, sin querer, lo hemos lesionado desde que nuestro bebé está en el vientre. Y desde ahí nosotros hemos hecho una programación en ese ser humano, en ese individuo que cada día nosotros en vez de construirlo, lo estamos interpretando la construcción desde una destrucción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy diciendo primero lo negativo para tener un resultado positivo y eso es imposible, papás. Entonces, dentro de los niveles lógicos, el ser no se debe transgredir y es el yo soy. Como tarea, en este momento yo les voy a colocar todos los días tenemos que empezar a trabajarles el ser a los jóvenes, a nuestros niños, que ellos sientan que son seres maravillosos, pero para que ellos sientan que son seres maravillosos, ustedes deben creer que son, deben sentirlo porque ellos lo sienten. Deben creerles a ustedes que ellos son seres maravillosos, que sin importar la conducta que ellos hayan tenido, que ellos hayan perdido una evaluación, que no hayan hecho una guía, que no hayan lavado platos, ese es el deber ser. El deber ser, se trabaja el deber ser y el ser que es más importante se deja a un lado. El deber ser es todo lo que nosotros hacemos en el diario vivir. Estamos preguntando qué hiciste, cómo lo hiciste, en dónde lo hiciste, lavó los platos, le quedaron bien, le quedaron mal, tendió la cama, esa cama quedó mal tendida. Eso es el deber ser. Nosotros como papás el deber ser lo cumplimos perfectamente. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos, les compramos comida, les compramos zapatos, les estamos dando lo básico a ellos. Entonces, en nuestro deber ser somos muy buenos, pero cuando nosotros se trata del ser del individuo, cómo yo alimento el ser mío y el de mi hijo, porque ya facultad de amar se tiene, es la única entidad en donde se hace o se enseña a amar es en la familia, en la única entidad donde se enseña a respetar es en la familia, en ninguna otra parte. En las escuelas, nosotros en las instituciones educativas queremos reforzar lo que ustedes como papás han enseñado. Pero ¿qué pasa si en la casa no han enseñado a respetar, por ejemplo, a un animalito? Entonces, pues lo más seguro es que el niño en los factores externos, pues no lo va a hacer, porque no tiene en su ser, no tiene incluido ese respeto, ¿cierto? O no tiene incluido realmente ese valor, o cómo lo tiene como padre, como hijo y como padre de familia. El afecto, cuando nosotros hablamos de vínculos afectivos, estamos hablando de autoestima y estamos hablando de que cómo se forma la autoestima en un individuo. El autoestima en un individuo, si no se transgrede el ser, definitivamente vamos a generar personas funcionales, vamos a generar personas que van a estar abiertos a generar un cambio positivo y una construcción positiva en este momento. Hay niños que nacen con unos corazones hermosos, unos corazones, unas almas supremamente hermosas, pero nosotros como papás nos estamos dando el permiso de dañar esa alma. Cuando el niño siente, por ejemplo, una emoción por una flor, ay, qué flor tan linda, qué flor tan, qué, no sé qué, no, cualquier situación, o el niño siente cierta empatía por un animalito y llega el papá, o llega la mamá, o llega la tía, o llega el hermano, y le dicen una definición que no alimenta al ser negativamente hacia ese ser, hacia ese animalito. Y así poco a poco nosotros vamos anulando ese sentimiento que realmente, o esa parte elemental y esencial del ser humano. Ojalá que todos los papitos hayan leído las láminas que se están colocando ahí en la pantalla. Cuando nosotros hablamos de situaciones negativas, estamos hablando de todas las situaciones que se presentan en nuestros hogares, que son, por ejemplo, los gritos, las peleas en las parejas, las peleas con nuestros hijos pelean entre hermanos, la manera en cómo nosotros colocamos a nuestros hijos en ese medio en donde ellos tienen que decidir si el que está haciendo las cosas bien es el papá o la mamá. Es una situación muy complicada para un niño de 6, 7, 8, 9, 10, un adolescente de 15 años. Eso es totalmente difícil para ellos. La situación económica que nos lleva a nosotros a una situación muy complicada en nuestras casas, pero también a la indiferencia de ellos.
esos factores, estas situaciones negativas. La indiferencia es que ellos no nos quieren escuchar. Ellos no quieren escucharnos, pero también encontramos papás que no quieren escuchar a sus hijos. Por eso esta lámina que está aquí al lado en la pantalla es importantísimo cuando hablamos de, y la voy a leer, un padre le dijo a su hijo, ten cuidado por donde caminas, y el hijo le responde, ten cuidado tú, recuerda que yo sigo tus pasos. Ustedes son, por eso estamos hablando del observador y el observado. El 70% de lo que sus hijos saben es sus cimientos, sus bases, es lo que han observado de su papá y su mamá. El 30% es lo que ustedes les dicen. Llamémoslo a la famosa cantaleta, ¿no? La famosa cantaleta que no nos lleva a ninguna parte, pero que en nuestra psicología, en la psicología y en el estudio del comportamiento, la cantaleta es tomada como una disfuncionalidad en las familias, ¿cierto? Entonces, si el 70% es lo que yo, el ejemplo que yo le he ofrecido a mi hijo, ¿quién es mi hijo realmente? ¿Quién es? Realmente observo a mi hijo y tengo que mirar cómo yo me siento orgullosa o orgulloso o cómo me siento yo de lo que estoy viendo en ese espejo que es mi hijo. Y eso es muy importante. Necesitamos que ustedes como familia, que se empiecen a entregar. Ustedes son los encargados de propiciar que nuestros niños y niños, niñas y niños y nuestros jóvenes y adolescentes tengan un desarrollo funcional con un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque es tan importante que el niño cuide los zapatos que ustedes le regalaron a ellos. ¿Por qué es tan importante esos zapatos? Porque esos zapatos ustedes se los regalaron con su trabajo. Se tiene que apropiar tanto la familia de todo lo que está pasando alrededor de cada uno, que no es tan solo que el niño cuide los zapatos, es tan solo que el niño sienta que es importante esos zapatos para todos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los cuadernos. Cuando yo les hago las charlas a sus hijos, yo les digo a sus hijos, ¿de quién es el nombre que aparece en la portada del cuaderno? Y ellos contestan, pues la de nosotros. Pues claro, ¿y por qué si ese es el nombre que aparece en el cuaderno, por qué va perdiendo el año? ¿Por qué ese niño no entrega tareas? Porque no hay un apropiamiento, porque no hay un sentido de pertenencia, porque yo no le he enseñado a mi hijo que es tan importante todo lo que está alrededor de él, es tan importante para él como para mí. Cuando hablamos de un sentido de pertenencia, hablamos de un compromiso porque las estadísticas, y aquí vienen unas cifras que nosotros tenemos que nombrarlas, o yo las tengo que nombrar porque necesito que ustedes lo entiendan, que no soy yo la que vengo a decir, sino son las cifras. Si nosotros estamos hablando del primer trimestre del 2020, en violencia intrafamiliar, ya han habido más de 15,000 casos de violencia intrafamiliar, padres de familia, en menos de, sin contar junio, porque esta es una estadística de casi de los 2 primeros trimestres. Entonces, si nosotros estamos hablando de que creció la violencia intrafamiliar en este momento, que es un reto estar en nuestras casas, conocer a nuestros hijos, porque muchas veces hemos estado presentes pero ausentes porque llegamos en la noche cansados, ¿cierto? Y los vínculos, ¿qué hacemos? Esos vínculos afectivos se generan con los factores externos, con los amigos de afuera. La credibilidad está fuera, el respeto está fuera de nuestro hogar, ¿cierto? Y si nosotros, por ejemplo, hablamos de otra estadística que es el feminicidio, en este año han habido más feminicidios que el año pasado en toda la cifra completa de los 365 días del 2019. Este año llevamos hasta la fecha 70 feminicidios. Es una suma increíble, padres de familia, con decirle que las sustancias psicoactivas, en una estadística que se ha hecho, se acrecentó en los jóvenes de los 12 a los 17 años. Hay un incremento del consumo de sustancias psicoactivas, donde nosotros observamos, y según los estudios, ya jóvenes de 9, 8 y 9 años ya son consumidores o fumadores de cigarrillo. Cuando no entendemos que el consumo, o la mamá del consumo, la mamá de las sustancias psicoactivas es el alcohol, ¿cierto? Y no estoy diciendo que no podemos hacer una fiesta sin
sin que sin, pero tenemos que aprender que el alcohol es la mamá de las sustancias psicoactivas. En el estudio que se hace o se estudian todas las situaciones que embargan esta situación o esta problemática. Y no cabe más decir todo lo que está pasando cada vez que nosotros prendemos un noticiero, ¿cierto? ¿Qué les quiero yo decir? Debemos empezar abiertamente a declarar y empezar a comprometernos, a buscar todos esos momentos, espacios, no los perdamos, papás. Y si estamos hablando de momentos, estamos hablando de comidas. Empiecen a implementar nuevos hábitos en las familias. Al menos en una comida al día, estén juntos, por favor. Una comida al día, no importa si es el desayuno, el almuerzo, la comida. Empecemos a implementar una película para que todos estemos juntos. Vamos a empezar a generar el hábito de la lectura. Nosotros le decimos a nuestros hijos, lean, pero ¿cuándo ellos nos ven leer? ¿Cuándo? Entonces, si ellos no lo observan, pues no lo van a aprender, ¿cierto? Si estamos hablando de la música, ¿qué música escuchan mis hijos? ¿Por qué yo critico esa música? Si para ellos, para mí no tiene sentido, para ellos sí. ¿Qué significa esa música? Hablar de lo peor y de lo mejor del día. Lleguen y hagan una especie de una reunión sin que ellos se den cuenta de que ellos compartan su cansancio, de que compartan sus preocupaciones, de que ellos sepan que pagar un servicio es complicado si no se tiene un trabajo, ¿cierto? Y si nosotros hablamos, todos esos momentos nos llevan a nosotros a fortalecer ese vínculo familiar. Si nosotros nos escucháramos un ratico no más en el día, todo cambiaría. Escuchemos a nuestros hijos sin interrumpirlos. Escuchémoslos sin necesidad de asombrarnos, papás. En la educación sexual, nuestros hijos, los primeros educadores sexuales que ellos deben tener, es de ustedes, papás, es de ustedes. El papá y la mamá son los primeros educadores sexuales. No nos asombremos de lo que ellos escuchan, porque en los medios de comunicación ellos ya saben, ellos ya les han explicado, los amigos, las amigas, ellos ya le han dicho muchas cosas, simplemente ellos quieren corroborar, y por eso muchos de los niños se toman el atrevimiento y le preguntan a los papás, y los papás lo que hacemos es que nos asombramos, ¿cierto? Muchas veces los mandamos callar o no tenemos la respuesta, pero también le podemos decir, hijo, este tema es muy difícil para mí, yo quiero que lo tomemos, pero busquemos otra persona que tenga más facilidad para decirlo, pero no lo cerremos, dejémoslo abierto con la expectativa de hablarlo, ¿cierto? Comer juntos, jugar un juego de mesa, por favor, papás, empecemos a compartir, ver fotos, siéntense a mirar los álbumes, hablen de ellos cuando ellos eran bebés, háganles sentir que ellos son muy importantes, háganles sentir ese primer momento en que ellos llegaron a la vida de ustedes y ustedes cuando ellos nacieron, ¿cierto? Y algo importantísimo que se potencia en el vínculo afectivo es el abrazo. El abrazo es esa unión, es ese calor de cuerpo con cuerpo. Hay autores que dicen que no tan solo el abrazo es tocarnos, el abrazo es una buena mirada, un buen gesto, una buena palabra, un reconocimiento, reconozcamos todo lo que tenemos, todo lo que ellos tienen. Y lo más importante de esto, al yo reconocerle a mi hijo, lo más seguro, papás, es que ese vínculo también me va a hacer crecer a mí como ser humano, ¿cierto? Entonces estamos jugar juntos, respirar juntos, todas estas actividades nos llevan a nosotros a fortalecer los vínculos afectivos en nuestros hogares. Si nosotros hablamos de funcionalidad, hablamos también de la existencia de un vínculo afectivo sano. Y si hablamos de un vínculo afectivo sano, hablamos de una buena salud mental. Es importantísimo que tengamos eso presente. La salud mental nos lleva a nosotros a que todos tengamos algo positivo que recibir o algo positivo que dar. Entonces los vínculos afectivos tienen tantos efectos positivos, tanto para los hijos como para ustedes, papitos. Por eso
el compromiso y la personería municipal y el colegio que está tan, de verdad que está tan interesado en sembrar o colocar esa semillita de crecimiento personal donde ustedes se comprometan día a día a la construcción y acuérdense que sus hijos son su extensión, es la trascendencia de ustedes. ¿Cómo quieren realmente que sean sus hijos? Seres buenos, sensibles al dolor ajeno, sensibles a la empatía. ¿Cómo ustedes realmente quieren esos hijos? ¿Cómo quieren que sea ese compromiso con la sociedad, con ellos mismos? Si nosotros formamos personas funcionales, de verdad hablamos de personas que van a generar una salud mental. Y si nosotros hablamos de eso, pues el año pasado yo toco este tema porque el cutting fue algo, se disparó. El cutting son cortes, para los jóvenes si se hacen cortes en las manos, en las piernas, son autolaceraciones. El año pasado de 9 niños que se hacían cutting, uno se suicida. Por eso la tasa de suicidio en Colombia se subió. Y si nosotros hablamos de suicidio, estamos hablando también de autoestima. ¿Qué pasa con ese joven que no fue capaz de superar ese problema? ¿En dónde estuvo el punto de apoyo de ese joven? En el otro compañero, en el otro amigo que tiene 13, 14, 8 años, 10 años, que le dio un consejo, como por ejemplo, de irse de la casa, o tomó como punto referente a su papá y a su mamá. ¿A quién tomó ese joven, ese preadolescente como referente? Por eso la invitación de la personería municipal es a que ustedes verdaderamente se conviertan en seres referentes en la formación de sus hijos. Bueno, ya dando terminación a la charla, quiero, en este momento les voy a pasar el vínculo, el link de la encuesta. Nos quedan más o menos unos 15 minuticos para darles el espacio a que ustedes contesten la encuesta y en este lapso de 15 minutos pueden escribir las preguntas por el chat que quieran hacerme referente al tema que quieren preguntar. El link, me esperan un momentico, ya lo voy a enviar. Entonces, ahí acabé de enviar el link de la encuesta para que vayan abriéndolo, colocan el nombre de ustedes y son 5 preguntitas. Son 5 preguntitas que son muy fáciles, no tienen sino que contestar sí o no y lo envían. Mientras tanto, pues damos el espacio a que los padres de familia, si tienen alguna pregunta que hacer, estoy presta a escucharlos y poder finalizar con una buena intervención de los padres de familia. Entender que el vínculo afectivo es esa expresión, es una expresión que tenemos que potenciarla, es esa expresión que tenemos que apropiarnos, tenemos que llenarnos de todos esos valores. Tenemos que empezar a hacer la relevancia en el valor, en el respeto, en el amor, en el afecto, en el reconocimiento, ¿cierto? Tenemos que aprender a escucharlos, tenemos que aprender a que cada niño tiene una dificultad o es más fácil para cada niño o es más difícil, cada uno tiene un tipo de aprendizaje diferente. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que compenetrarnos con nuestros hijos. Y yo les hablo de esta manera porque en las manos de ustedes, padres de familia, es que está la construcción de estos seres. Son seres que llegaron de una manera reseteados. Cuando ellos nacieron aquí en esta cabecita no había nada, estaba en blanco.
Y a medida que fueron creciendo con nosotros, desde bebés, ellos van llenando su conciencia. Y esa consciente es lo que los va haciendo funcionar o los va haciendo eh, trabajar hasta que se vuelve inconsciente. Y si nosotros hablamos, tengo que hablarles de los hábitos. Los hábitos no se cambian así nomás. En la programación neurolingüística nos dicen que son 21 días para nosotros cambiar un hábito. Si un joven no tiende la cama, un niño no tiende la cama, a los 21 días, de un día para otro no lo van a atender, pero lo primero que ustedes tienen que hacer es tender la cama con ellos. Es el ejemplo, acuérdense que es el 70%, pero el 21 días, si ustedes han sido constantes en ese cambio de hábito de manera positiva, lo vamos a lograr, padres de familia. Cualquier inquietud que tengan, estoy presta a escucharlos. Y podemos decir, ¿no? Podemos decir que es una red, ¿no? Se teje, hacemos como cogemos la lana y empezamos a hacer un escarpín, tejemos, tejemos, tejemos. Y esos lazos afectivos se tejen diariamente, todos los días nosotros los tejemos y tenemos que vivirlos bajo una relación de confianza. Tenemos que aprender a confiar en nuestros hijos para que ellos confíen en nosotros, bajo el diálogo, los canales de comunicación, el respeto. El respeto es a escuchar y a ser escuchado, ¿cierto? Nosotros podemos tener muchos puntos de vista y yo sé que van a tener muchos inconvenientes con nuestros preadolescentes y nuestros jóvenes, ¿cierto? Pero si nosotros empezamos a establecer algunos cambios en nuestra familia, de verdad se van a ver los resultados de manera positiva, tanto en el núcleo familiar como en nuestra sociedad. Padres de familia, si alguien quiere hacer algún comentario, si alguien quiere hacer algún aporte, el micrófono también está abierto para que realicen sus comentarios, sus inquietudes, sus felicitaciones. Pues quiero iniciar dando como un pequeño cierre a la charla que daba la doctora, a esa importancia de formarnos como papás. Los padres no vienen con un manual debajo del brazo cuando los hijos no vienen con un manual debajo del brazo cuando nos hacemos padres. Y qué bien es que tengamos la disponibilidad y la disposición para ver estos procesos formativos donde nos enseñen, donde nos den consejos, donde nos ayuden, porque también uno necesita dejarse ayudar y aprender herramientas. A veces son cosas tan pequeñas, pero que realmente logran cambios súper significativos en nuestros hijos. Miren, esto de programar, de crear hábitos en ellos, esto nos va a ayudar a que sean chicos más disciplinados, a que nosotros también podamos de una u otra forma establecer nuestra autoridad sin irnos a ser demasiado eh, coercitivos o demasiado flexibles, a tener ese equilibrio que es tan necesario y de pronto en ocasiones tan difícil de tener, ¿no? El manejo del no satanizar el uso del no. Es necesario para poner límites, es necesario para poder educar a nuestros hijos de que hay peligros alrededor y que eso de una u otra forma es la tarea de los padres, ¿no? Advertir, acompañar, aconsejar, que ellos se den cuenta que pues no somos los amigos, pero sí somos esas personas que queremos lo mejor para ellos. Que no nos tengan miedo, Somos, pero que sí tengan la ajá, confianza. sí, somos los que estamos acompañando. Y gracias, Angie, por recordármelo del no. El no hay que positivizarlo definitivamente porque el no nosotros lo hemos utilizado de una manera incorrecta frente el no es un mecanismo preventivo y nuestros adolescentes y nuestros niños no lo ven como mecanismo preventivo, sino como castigo. ¿Por qué? Por la mala utilización del no. Entonces el no hay que positivizarlo, porque mientras que usted le dicen el no al niño que no salga a la calle, el niño llora, hace un berrinche, pero ¿cómo positivizo yo el no? Dando buenos argumentos. Acuérdense que ya se ha hecho un trabajo donde el ser ya se ha lacerado, entonces va a ser un poquito complicado. No les digo que va a ser imposible, porque necesito es que ustedes como papás de verdad se comprometan a positivizar el no.
El no es preventivo y nuestros adolescentes y nuestros jóvenes tienen que entenderlo desde ahí, pero ¿cómo se lo hago entender? Con buenos argumentos, con nuestro amor y con nuestro respeto, porque es muy difícil, yo lo entiendo, padres, es muy difícil que un adolescente entienda que no puede tener novio, que no puede salir un fin de semana, cuando ella está, los factores externos la bombardean a ella, por ejemplo. Entonces es muy difícil, pero el no tenemos que aprenderlo a positivizar. Y yo lo positivizo cuando yo doy un buen argumento, con un abrazo, terminación de una charla con él, con un gran abrazo. Así positivizo y le voy enseñando a mi hijo lo importante que es que él aprenda a escuchar el no, sin necesidad que él se sienta que le están haciendo un daño. Doctora, excelente. Y a partir de ahí también tengo que decir dos cosas, ¿no? La primera es que todavía estamos a tiempo de manifestar el afecto a nuestros hijos. No solamente decirles palabras bonitas. Tenemos la gran herramienta de que en la edad en la que está todavía se dejan abrazar, se dejan acariciar, se dejan consentir. Aprovechemos eso. Y lo otro es que yo creo que ese es como el factor de cierre de todo lo que la doctora ha dicho y es el tema del ejemplo. El ejemplo arrastra. Nosotros no podemos decirle a nuestros hijos que, no sé, tengan hábitos de perseverancia y disciplina cuando nosotros somos expertos en dejar todo para última hora, en procrastinar, en quizás en alentar la pereza hacia nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser conscientes de que con el ejemplo estamos educando. Y si le estamos mandando, diciendo a nuestros hijos, tienen que ser ordenados, pero nosotros no lo somos, estamos enviando señales erróneas. Entonces, de nada nos sirve programarlos con el tema de que tienen que ser ordenados si nosotros en nuestra vida no hacemos esos cambios. Yo sé que es difícil, pero así como nos vamos a programar a ellos a que hagan los cambios, a que creen un hábito, pues nosotros también tenemos esa tarea, no solamente formarlos a ellos, sino también formarnos a nosotros para crecer. Esto es un aprendizaje casi que de doble vía. Ajá. Sí, señor. Y ahí les dejo como tarea investigar qué es el efecto Pigmalión. Ustedes como padres de familia de niños de primaria, estamos en la hora perfecta. Vamos a cambiar nuestro hábito de la manera como nosotros hablamos y cómo nosotros nos dirigimos a ellos. Investiguen qué es el efecto Pigmalión y empecemos a estudiarla. Ahí les dejo una tarea esto para la próxima charla. Y muchísimas gracias, padres de familia. Ya les voy a escribir en el chat para que recuerden el efecto Pigmalión. Bueno, aprovecho para leer unos comentarios que nos han hecho. Pues primeramente se observan muchas felicitaciones y agradecimientos y pues se los extiendo a la doctora Xiomara por su tiempo, por esta maravillosa charla y por tomarnos en cuenta siempre al colegio. Yo sé que estamos ahí dentro de siempre de su programación y eso nos alegra muchísimo porque sé que nosotros siempre pedimos un poco más y ella siempre está dispuesta para nosotros y eso ha sido una gran bendición. Nos dicen gracias por tomar en cuenta la formación de los padres, es muy necesaria y más abajito nos dicen que si puede hacerse un poco más frecuente. Esto es un proceso bastante complejo. Ustedes se dan cuenta que el tema de la virtualidad y la doctora se los comentó. Es difícil porque pues incluye muchas cosas, ¿no? No solo la logística y demás. Por el tema de la personería, pues aprovecho y de una vez le digo a la doctora que cualquier actividad que de pronto tenga la disposición para tener a un colegio ahí, que nosotros estamos de primeros porque realmente nos interesan mucho estos procesos formativos. Y pues de parte del colegio vamos a tratar, pues teniendo en cuenta que han sido muy fructíferas y que a ustedes les han gustado mucho estos espacios, tratar de hacer espacios iguales a estos, pero pues de pronto ya también a título personal del colegio. Ahí aprovecho y le comento a la doctora que desafortunadamente pues hoy hubo mucha gente que no se pudo conectar. Me imagino que fue algún error que tiene la plataforma el día de hoy porque pues nunca se nos había presentado, ya esta es la tercera y había sido todo demasiado favorable, pero sí me mandaron capturas y audios donde se observaba que pues realmente se pedía la vinculación, pero la No, página no le reportaba a la doctora. Entonces, desafortunadamente por eso quizás nuestra asistencia hoy no fue
tan amplia como la de los días anteriores, pero pues le resalto que por parte de los papás de la sede Monseñor Luis Pérez Hernández Jornada de la Mañana sí hubo una alta participación. Bueno, bueno, mamá. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo fraternal de parte del doctor Martín Eduardo Herrera León. Un fraternal saludo para todos. Y bueno, nosotros como función, como entidad pública, estamos siempre prestos a estar colocando nuestro granito de arena. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena noche. Bueno, quiero agradecer también a los papás la asistencia, agradecerle a la doctora, aparte también de la coordinadora Nelly Bejar, que tampoco pudo conectarse, intentó, pero la plataforma no le permitió extender el agradecimiento y pues recordarle a los padres de familia que este proceso de la virtualidad ha sido bastante complejo, que ha sido un esfuerzo grande. Yo sé que ustedes se están esforzando, valoramos ese esfuerzo, ese seguimiento que están teniendo con los chicos, porque yo sé que también les ha tocado asumir de una u otra forma el rol de maestros, no solamente de vida, sino también de maestros de la parte académica. Y le queremos recordar que pues nosotros también estamos tratando de adaptarnos a todo esto. Ha sido un giro de 180 grados donde a todos nos ha tocado aprender de herramientas tecnológicas, nos ha tocado aprender a flexibilizar el tiempo, a trabajar más horas al día, porque yo sé que ustedes también se están esforzando. Pero también les quiero decir que esto no es algo que va a durar toda la vida, esto va a tener su momento de fin. Eh, Son aprendizajes que vamos a recibir. Todo esto nos ha enseñado cosas y así como de pronto no hemos tenido 100% experiencias muy positivas, sí hemos aprendido cosas, sí hemos adquirido otras habilidades, hemos desbloqueado algunos niveles en nuestra vida, algunos temores, miedos. Había gente que le tenía mucho miedo a la tecnología y ahora míranos, conectándonos y haciéndonos reuniones y videollamadas con nuestros amigos y familiares. Entonces, no de todo lo negativo que nos ocurre, siempre habrá algo para aprender. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, no se imaginan lo mucho que extrañamos a sus hijos, lo mucho que deseamos que todo vuelva a nuestra normalidad de estar en clase, pero sabemos que esto en algún momento pasará y pues de parte del colegio les mandamos un fraternal saludo y que todo siga muy bien y con la bendición de Dios vamos a poder lograr superar esta faceta y esta pandemia que nos sorprendió a todos de esta manera en este año, así como tan de repente, pero que bueno, todo pasa por algo. Entonces, un abrazo a todos los padres de familia, muchas gracias a la doctora, muchas gracias a la personería por darnos estos espacios que esperamos se repitan. Aquí vamos a estar siempre con los brazos abiertos para recibirlos y muchas bendiciones.